Veamos la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 5. Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 5, dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Hoy nos humillamos delante de ti. Gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre, y en esa misericordia hoy nos tienes una vez más en tu presencia. Y te pedimos, Señor mi Dios, que a través de esta palabra tú nos hables y nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta es una palabra en la cual se nos exhorta a los creyentes al tipo de relación que nosotros debemos tener con los recursos materiales o con los bienes de tipo material. Sí, lo que la Biblia habla en ese sentido es que el creyente debe tener un sentir de desapego a los bienes de tipo material. Por eso acá dice: sean vuestras conductas sin avaricia, lo menciona el pasaje. Sí, la avaricia hace referencia a ese deseo desmedido de tener y acumular todo lo que se refiere a riqueza, ¿sí? Más enfáticamente lo podemos hablar en forma muy generalizada, el dinero. ¿Sí? Usted sabe que ese sentir de acumular, de tener, ese deseo de tener, es un sentir muy fuerte que se mueve en el mundo, en la sociedad. ¿Sí? El dinero es un factor muy importante para el desempeño, para el ejercicio en la vida social de las personas, y para toda persona, para que pueda desempeñarse desde la perspectiva material, pues necesariamente debe tener una relación con el dinero. Prácticamente nada de lo que uno pueda, digamos, necesitar en este mundo se puede conseguir a no ser por el dinero. Sí, son muchísimos, digamos, los asuntos que se tramitan con el uso del dinero. Amén. Y por eso es que pues el dinero tiene una connotación tan importante, porque entre otras cosas hasta determina un posicionamiento social. Por eso es que en el mundo las posiciones que se tengan en el tipo social, de tipo social, están muy asociadas a la cantidad de dinero que se tenga. ¿Estamos de acuerdo? Eso pues prácticamente determina todo lo que entendemos que trasciende el asunto del dinero. Pero el sentir que dice la Biblia que debemos tener es que, reconociendo esa importancia, la necesidad inclusive que se tiene de contar con los recursos financieros, es que el sentir del creyente debe ser un desapego a ese asunto. ¿Sí? El desapego no debe ser entendido como el no uso de los recursos económicos. ¿Me estoy haciendo entender? El desapego debe ser más bien a la forma en la que nosotros establecemos una relación con ese asunto, con los asuntos de tipo financiero y con los bienes de tipo material. Donde, vuelvo, insisto, la Biblia dice muy claramente que nuestras costumbres, cuando aquí pues el término costumbre creo que no es muy bien utilizado, o creo que no es muy bien traducido, porque en las otras versiones más bien lo dice: sean vuestras conductas, dice, o los comportamientos, ¿sí? Sin avaricia. O sea que usted sabe que todas las conductas, comportamientos, acciones que en el mundo la gente desarrolla, por lo que se mueve, está en función del dinero. Amén. Son muy escasas digamos, los asuntos en los cuales el dinero no tenga un nivel de protagonismo. ¿Estamos de acuerdo? En la mayoría, aún por ejemplo, en las cosas como, por ejemplo, la familia. ¿Sí? Uno podría pensar que la relación con la familia, con los seres queridos, no está determinada por el dinero. Pero uno se sorprende en el ejercicio, en lo que observa, en lo que se mueve en la sociedad, que sí o no. Amén. Por eso es que por eso es que dicen las herencias es donde se conoce a los hermanos.
en el divorcio a los cónyuges, y todo termina resolviéndose en un asunto ¿qué? De tipo material. Ahora la gente tiene o no tiene hijos dependiendo del flujo de dinero que tenga o del destino que le quiera dar al mismo. O sea, se puede decir que en la actualidad, sobre todo, no hay asunto que realmente no involucre y que no determine el accionar de las personas, amén, que no corresponda al uso del dinero. Entonces, lo que dice acá es que en la conducta del creyente, eso no debe tener tanta trascendencia, y que prácticamente nosotros debemos es alejarnos de toda posición, sobre todo anímica, y ahora vamos a hablar de eso, que nos lleve a desarrollar deseos, digamos, desmedidos, que acá se conoce como la avaricia, amén, y que si bien nosotros reconocemos la necesidad que tiene el dinero, ese es un asunto que prácticamente, acá lo dice así, no debe preocupar. O sea, hacia dónde debe ser encaminado el creyente en cuanto a los pensamientos con relación al dinero, a algo que ni siquiera llegue al punto de ¿qué? De preocuparlo. Por eso es que la Biblia, en relación a las necesidades, dice que por nada debemos estar afanosos. El afán tiene que ser entendido como eso, como la preocupación, como esa ansiedad inclusive, sí, que se manifiesta en relación a la necesidad de los recursos materiales. Donde el sentir, vuelvo y insisto, donde el sentir es que prácticamente eso sea algo en lo cual ni siquiera pensemos. Yo sé que es un estándar alto, ¿me estoy haciendo entender? Amén. Es un estándar alto el que la Biblia nos propone en ese sentido, y que para poder cultivar una relación acertada con el Señor, una relación sobre todo que nos permita a nosotros adelantarnos en los propósitos y lo que significa para nuestras vidas la voluntad de Dios, termina siendo muy determinante. O sea, una persona que realmente esté interesada por el entendimiento, porque en algún momento en su conciencia ya está como que esa sabiduría de la necesidad de hacer la voluntad de Dios, va necesariamente tener que entender, amén, la posición frente a todo lo que significa los recursos materiales, porque de no ser así, precisamente en cuanto a lo que representa hacer la voluntad de Dios, el dinero puede ser un obstáculo si no tenemos una relación, de acuerdo a la Biblia, claramente y correctamente establecida. ¿Estoy siendo claro en eso? Amén. Entonces, vuelvo e insisto, ¿cuál es el estándar? Es que eso no sea para nosotros ni siquiera una preocupación. De ahí no podemos avanzar a ningún tipo de pensamiento, de sentir, y mucho menos afecto, porque en la Biblia nos habla de que la gente desarrolla afecto por el dinero, o lo que podemos también llamar amor por el dinero, cosa que, de acuerdo a la sabiduría de la palabra, es un asunto muy negativo, porque ¿qué representa el amor por el dinero? Y la Biblia lo menciona. Díganlo fuerte. La raíz de todos los males. O sea, mire, en el mundo se mueve así. En el mundo ya no hay solamente el deseo, en el mundo no está la conciencia de la necesidad, en el mundo no está la preocupación o la ansiedad. En el mundo está flotando, moviéndose entre la sociedad, ya no eso, sino ese nivel tan alto que significa amor por el dinero. O sea, ya la gente ama el dinero, idolatra el dinero. El dinero, como les digo, determina absolutamente todo. Y ahora, por ejemplo, uno como tiene acceso por los medios de comunicación a lo que se mueve en la sociedad en forma masificada, amén, las corrientes, bueno, todo lo que usted mira, usted observa el valor que tiene eso. Usted no ha visto, por ejemplo, estos que ahora se llaman, ¿cómo es que se llaman? Influencers. A veces cuando salen haciendo alarde de su dinero, hoy miré uno, hay como aún en Instagram le salen cosas, uno de esos influencers, con unos fajos de dinero y dándole besos a los fajos de dinero. Y claro, y peor, porque ese tipo de influencias, por eso se llaman influencers, hace que en la sociedad gente se identifique con ello. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces allá no pasamos del deseo, de la necesidad, de la preocupación al amor, y gran parte
de la ruina, del caos que se vive en la sociedad humana a nivel mundial, está determinado por eso. Las guerras, todo lo que usted ve a nivel mundial, entre naciones, ¿por qué está determinado? ¿Qué es lo que determina esa serie de conflictos donde sabemos que no hay consideración alguna, donde se enfría el amor, donde, mejor dicho, uno ve lo más... ¿Qué se puede decir? Es que no hay casi palabra para describir esa actitud salvaje que uno observa a veces en la conducta humana. Mírelo, eso es provocado por el amor al dinero. Amén. El amor al dinero. En estos días, mire, seguramente ustedes vieron un caso, el domingo creo que lo pasaron, de unos hombrecitos que con el ánimo de conseguir oro en unas minas, les dio por hacer unos ritos satánicos. Y parte del rito satánico estuvo en sacrificar un niño. Y la mamá estuvo involucrada. La mamá fue y consideró y promovió el sacrificio de su hijo con el ánimo de que los espíritus demoníacos con los que hicieron el pacto, eso está registrado ahí en ese programa Séptimo Día, para que no piensen que me estoy inventando. Amén. Él concedió, y ahí en medio de un rito al niño, un niño de 6, 5 años, imagínense, lo mataron. Uno dice, qué tremendo. ¿Y todo por qué? Por el amor al dinero. O sea, llega a la barbarie. Amén. Entonces ahí entendemos nosotros el porqué del Señor en cuanto a que nos da esta dirección y nos exhorta a cuál debe ser nuestra relación. Prácticamente donde nosotros, en forma muy clara y contundente, póngame atención, quiere el Señor que no tengamos casi que ninguna preocupación, ningún pensamiento donde el dinero, amén, demande atención alguna de parte nuestra. Por eso es que hay un verso muy conocido donde el Señor dijo, ustedes no estén buscando el dinero, ¿sí? Lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo el Señor? Y lo demás, o sea, el dinero y los recursos que ustedes necesitan para vestirse, para comer y para lo que sea, les será añadido. O sea, cuando el Señor nos invita a que tengamos ese sentir de desapego, casi que de despreocupación por los asuntos de tipo económico, en ningún momento significa, y se refiere la palabra, a que vamos a estar desprovistos o que vamos a tener necesidades. La Biblia dice claramente, yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. O sea, si hay alguien que tiene claro las necesidades que nosotros como personas, en cualquiera de los roles que tengamos, pues tenemos, es el Señor. El Señor está muy claro. Entre otras, le voy a decir una cosa, el Señor en ese asunto de reconocer nuestras necesidades es mucho más entendido que nosotros mismos, porque realmente nosotros a veces pensamos que lo que consideramos necesidad es necesidad, y de acuerdo a lo que el Señor considera en su sabiduría y en su conocimiento de nosotros, realmente no lo es. Mucho de lo que nosotros podemos considerar necesidad, a veces simplemente raya en el deseo, en el capricho, en la ambición de cosas que no determinan bienestar alguno en nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender ahí, sí o no? Amén. O sea, ahí debemos entender muy claro que hay un concepto de necesidad, hay un concepto de deseo, y esos no siempre están, digamos, directamente relacionados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos, hermanos? O sea, eso es como decir, el Señor sabe de qué verdaderamente nosotros tenemos necesidad. Y el Señor está comprometido en asistirnos en ese asunto. Esa es la bendición que tenemos nosotros. Que si usted se conecta con la voluntad de Dios en estos aspectos, usted debe tener claro que el Señor está más comprometido que usted mismo en todo aquello que usted necesita. Y donde el Señor dice acá, mire, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, ahora vamos a hablar de eso, con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, diga así, Él dijo, dígalo fuerte, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que el Señor le dice a usted? Hijo, no te dejaré ni te desampararé. No te va a hacer falta nada prácticamente, lo que te está diciendo a ti. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros.
O sea, si nosotros nos conectamos con el sentir que Dios quiere que tengamos, que debemos desarrollar, o sea, llegamos a una mentalidad, a un alma donde este asunto esté así, en el punto donde Dios quiere, que no se mueva la avaricia, que no se muevan esos deseos desproporcionados, que entendamos que realmente lo que necesitamos en relación a los bienes materiales es algo por lo cual ni siquiera debemos preocuparnos, sino que nuestra alma esté tranquila en esa área. Amén. La promesa de Dios que la va a cumplir, que aquí dice, Él dijo, amén, es que a nosotros no nos va a hacer falta nada. Ahora, pero usted dice, pero pastor, es que a mí me hace falta muchas cosas. Ahí estoy bien emproblemado, a veces no tengo ni para comer. Habría que revisar estos asuntos. Y le digo por qué habría que revisar. Porque la palabra se cumple. Amén. O sea, cuando Dios dice que Él no nos va a desamparar, ni nos va a dejar, cuando dice la Biblia que por nada debemos estar afanosos porque Él conoce todas nuestras necesidades, cuando Él dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, son palabras que desde hace siglos, hermano, el pueblo de Israel y los hijos de Dios han venido experimentando. Amén. De una forma muy clara y contundente, donde, le voy a decir una cosa, Dios es tan fiel en este asunto, es tan fiel en este asunto de suplir las necesidades de sus hijos, que aún en las peores condiciones, porque muchas veces el conseguir los recursos que nosotros necesitamos para subsistir, debe ser algo que se tramite en medio de los contextos más difíciles, más hostiles para ello. Una recesión económica, en tiempos, por ejemplo, en la Biblia, se miraban, por ejemplo, los tiempos de sequía, ¿sí o no? Donde sencillamente la gente se moría de hambre. Pero lo que podemos observar es que Dios, póngame atención a eso para que usted, inclusive, en ese sentido, vaya quitando de su corazón cualquier temor que haya en relación a los contextos, a las condiciones, a los ambientes en los que nos movemos. Porque si usted se conecta acertadamente con esa expresión de la voluntad de Dios, usted puede que esté metido en el valle o en el desierto más fuerte donde no haya absolutamente nada. Si lo traemos al contexto actual, podemos estar metidos en el peor momento económico de la nación, del mundo inclusive, en niveles de recesión muy fuertes que se han dado. Amén, que se han dado. ¿Y sabe una cosa? Usted tiene un Dios que a eso no lo va a limitar para proveerlo a usted. Usted tiene un Dios que no va a depender de esas condiciones para hacerle llegar a sus hijos, a los que realmente dependen de Él, lo que realmente necesitan. Amén. Nosotros como iglesia hemos tenido situaciones a nivel personal. Usted seguramente que hay más de uno que puede decir, sí, efectivamente, pastor, he tenido tiempos donde no ha habido trabajo, donde no habían buenas condiciones a nivel laboral, y el Señor no me hizo faltar nada. Una vez hasta se sorprende porque en el momento donde uno está viviendo esas circunstancias, uno simplemente llega al punto de usar lo que Dios le va dando, ¿sí o no? Es como que el Señor ahí, y llega al punto a veces que es como en aquella época donde Dios sustentó al pueblo de Israel con el maná, donde de día en día el Señor te va dando. La experiencia cotidiana es que no hubo día en que Dios te desamparó, en que Dios te dejó. Esa es la verdad. Ahora, si vamos a una forma ya colectiva, por ejemplo, pues tenemos una experiencia que no está lejana a nosotros. Hace 2 o 3 años el asunto de la pandemia. Ese asunto, yo sé que algunos tal vez desde la perspectiva laboral no los afectó, porque bueno, tenían situaciones y condiciones laborales que les permitía seguir recibiendo sin mayores complicaciones su sustento. ¿Estamos de acuerdo? Y gloria a Dios por eso. Pero aquí en esta iglesia sí hubo gente que quedó, como dicen, de manos recogidas, entre ellos y quien les habla. En principio ese fue el panorama. Y ahora yo recuerdo que teníamos el local allá abajo, estábamos llegando a un devocional, ¿se acuerdan las personas que llegaron ahí conmigo? Y ahí nos llegó la noticia, sencillamente se encierra todo, váyanse a su casa, y nos fuimos. Y ahí quedamos, como dicen, con el chuzo cerrado, hermanos. ¿Y sabe cuál fue la bendición? Es que el Señor no nos hizo faltar nada,
Ahora, no, pero es que usted pues levantaban las ofrendas. Pero las ofrendas a ustedes, ¿por dónde les llegaban? Porque para que hayan podido llegar las ofrendas, significaba que a ustedes el Señor los seguía sustentando, porque a mí no, ninguno me llegó con la noticia, pastores, que yo para mandarle el diezmo me endeudé, o saqué el crédito, no. O sea, lo que yo entiendo es que las personas que siguieron comprometidas con la obra es porque seguían recibiendo el sustento. Y le voy a decir cuál era la bendición, que muchos de ellos no eran asalariados. A tal punto que yo en algún momento, sin de pronto reconocer bien el asunto, cómo funcionaba, yo creo que ahí fue una de las épocas en las que Dios más me enseñó estos asuntos, yo mismo hasta me preocupaba por ellos. Y yo les preguntaba, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? Sí, y aquí hay personas que saben que no estoy mintiendo porque los llamaba, hasta los llamaba. Fue la única época de la vida pastoral que he tenido con ustedes donde he llamado a la gente. Los llamaba porque algunos como no llamaban y yo, ¿será que están comiendo? Y la llamé a una persona que acabé de ver en este momento, y la llamé. Y le dije, ¿y usted qué, hermano? Si yo sé que es un negocio. No, pues usted a quién le vende ahorita, así toda la gente. ¿Y sabe una cosa? Me dijo, no, pastor, antes lo estaba esperando para que cuando tenga, porque eran unas salidas programadas, no recuerdo bien cómo eran, ¿se acuerdan? Y como era con la cédula, bueno, no sé cómo era. El hecho es que cuando pueda salir, pase por mi casa, que hasta ofrenda le tengo, ¿verdad? Porque eso sí no. Y otro día llegó, y yo dije, pero es que esta persona se supone que no está haciendo nada. ¿Cómo es que te llega? Pues le digo una cosa, Dios le hacía llegar el sustento y la bendición. Y esto que les acabo de dar como testimonio es para corroborar que cuando el Señor dice, por eso dije, por cuanto Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, es una verdad que se cumple para los que, ojo, escúchenme, no es para todos, le digo con respeto, pero no es para todos. Amén, pero sí se cumple para los que, entre otras cosas, dice acá, no tienen costumbres avariciosas. O sea, ¿usted quiere que el Señor siempre lo sustente? ¿Que no le haga faltar nada? En primera instancia, no tenga una conducta avariciosa, ese deseo de tener y todo lo que se desprende de ese tipo de sentires y de condiciones anímicas en la mente de las personas, en el corazón de las personas, envidias, ambiciones, la tacañería como tal. ¿Se da cuenta? La gente avariciosa no suelta, hermano, una. Porque, pues claro, el deseo es amontonar, es tener más y más. Y cuando Dios observa eso, ahí sí Dios detiene su mano. Por eso ayer mirábamos en el pasaje de Proverbios, dice que hay quienes retienen y vienen a pobreza. O sea, cuando Dios observa una actitud avariciosa en su pueblo, los que son llamados a ser sus hijos, ¿estamos de acuerdo? Los que están bajo el trato de Dios, cuando Dios observa una actitud de ese tipo, ¿sabe lo que hace el Señor? Él comienza a quitar. Él mismo comienza a quitar. O permite que el enemigo comience a despojar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la Biblia habla de aquel que recoge en saco roto. Está el sustento bíblico para eso. Aquellas personas que se matan, es que yo trabajo duro porque a mí me gusta ganar más. O a veces no lo declaran, pero eso es lo que se mueve. Este tipo de cosas a veces no se las habla. Ya tiene que ser usted muy despachado en su actitud, así como estos influencers, como para que usted diga, yo amo el dinero, y menos en un contexto como este. Usted no lo va a decir. Al contrario, aquí no las vamos a dar de humildes y generosos. Pero lo que se mueve adentro, sí, eso sí Dios lo ve. Y cuando Dios observa eso, ahí es donde el Señor permite. Por eso es que la gente trabaja duro y no le va bien. El diablo tiene su mano ahí metida. El diablo tiene, ¿cómo es que se llama? La Biblia le llama el devorador, el que despoja, tiene su mano, trabaja de sol a sol. Eso está escrito creo que en Joel, donde dice, el pueblo recogía en saco roto, trabajaban y el jornal no les servía. Y eso pues, entre otras cosas, es una situación muy injusta, que la gente trabaje duro y que sencillamente no vea el fruto de su trabajo. Porque una de las bendiciones, póngame atención, que el Señor ofrece es bendecir y prosperar la obra de nuestras manos. Amén. Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Y la bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que, dígalo, diga, la bendición de Jehová es la que enriquece.
Es la que enriquece, la bendición. O sea, tener la bendición de Dios es la que hace que usted y su trabajo sea enriquecido. Enriquecido no debe ser, digamos, siempre relacionado con un aumento abrupto de los recursos. Riqueza es cuando usted tiene lo suficiente y podríamos decir, de algún contexto, por lo menos con solvencia. Porque la Biblia dice en Malaquías, ¿cómo es que dice? Hasta que sobre y abunde. Entonces entendamos lo siguiente, es con solvencia. Que usted no es que viva ahí, ay, a duras penas salí. Que no, mejor dicho, si me piden para una papa de 100 no me sobró. No, porque este mundo ya desde la perspectiva muy económica, de las cosas que más presenta en la cotidiana de las personas son imprevistos, ¿sí o no? Una vez hace un presupuesto, eso es lo más tenaz. Yo soy una persona de mucho presupuesto, ¿sabe? Yo soy intenso con el asunto, porque la misma Biblia nos manda a ser buenos administradores. La Biblia nos habla de que seamos fieles y que los administradores sean considerados y tenidos por fieles. Dios no bendice el desorden, Dios no bendice el despilfarro, Dios no bendice cuando no hay orden en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces no hay orden que aguante. Ahí sí ya sabemos que tenemos cosas que ajustar. En la semana pasada yo les exhortaba y les daba unas recomendaciones, por ejemplo, y si alguien se acuerda, en relación a qué era, que tiene que ver mucho con el reino de Dios. Y si alguien se acuerda, dígamelo. Yo les hablaba, no lo suelte, cuídelo, esfuércese. ¿Qué les digo? El servicio a Dios. Usted no sabe, hermano, que si usted tiene la actitud correcta en su servicio a Dios, si asume una vida de servicio al Señor con buena actitud, con disposición, con sacrificio, con entrega, con responsabilidad, inclusive con proyección, donde la Biblia dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay gente que el Señor es el que tiene que decir, vea, por favor, venga y sirva. Pero hay otros que tienen, yo, Señor, yo soy el que quiero servir. Dime cómo te puedo servir. A esa gente el Señor la bendice mucho más. O sea, no están esperando, tienen la iniciativa del servicio. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es una actitud que va en coherencia con la búsqueda del reino de Dios. Se lo entrego ahí, como una perlita, ojalá no la pisotee, que va a determinar mucho de la bendición del Señor para su vida. El no tener avaricias en el corazón, entre otras cosas, va relacionada con lo que habla la tercera carta del apóstol Juan. Si puedes ayudarme con ese pasaje. Tercera de Juan, capítulo, verso 3, porque solamente tiene un capítulo. Y con eso ya voy finalizando. Eso de no tener avaricia tiene que ver con eso. Ayúdame, por favor, con la pantalla. Donde dice, amado, yo deseo, dice, que tú seas, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el deseo del Señor? Que seamos, ¿qué? Dígalo fuerte. Prosperados. Yo quiero que lo tenga claro. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que yo sea prosperado. Eso dice ahí, amado. El deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas. ¿Ah? O sea, ¿en qué es que quiere el Señor que usted quiera que sea prosperado? En todo. Ese es el deseo de Dios. Amén. Y véanlo, con el pueblo de Israel es lo que Dios ha querido siempre. Nación singular sobre la tierra. Entonces dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud. Así dice. Ahí ese es el punto importante. O sea, esa prosperidad en todas las cosas y la salud va conectada a otra prosperidad. ¿Y esa cuál? Así como prospera tu alma. El de estar despojado de nuestro corazón de avaricias, de deseos, de envidias, de ambiciones, es tener un alma que prosperada. Amén. Eso es tener un alma prosperada. El tener libertad. Mire, cuando uno tiene avaricias, uno está atado. Por eso es que la Biblia nos dice a los siervos, por ejemplo, que nosotros, el que quiere enriquecerse, cae en condenación y en lazo, dice la Biblia. ¿No ha escuchado ese verso o no lo ha leído? Dice, el que quiere enriquecerse cae en condenación y en... O sea, cuando usted dice, yo me quiero hacer rico, yo quiero la bendición de Abraham, ¿sabe lo que hace ahí? Es que el diablo le ponga un lazo.
pierda libertad. Por eso es que después el trabajo no te deja servir, no te deja ni orar, tú trabajas muchísimo, tal vez te deja recoger, pero las cargas que genera el tener ese dinero, a ti te quitan toda la libertad, que la termina pagando tu familia, la termina pagando tu salud, física, mental, amén. Y ni hablar ahí de servir a Dios, tal y como le pasó al joven rico que un día le dijo, Señor, bueno, déjame seguirte. Le dijo, listo, Señor, listo, joven, venga, sígame. Vaya, venda todo lo que tiene y venga y sígame. ¿Y qué pasó? No, dijo, yo tengo muchas posesiones y el tipo no fue capaz de soltarlas. Él no tenía un alma prosperada. Amén. Diezmaba, cumplía los mandamientos, porque le digo, usted puede estar diezmando, usted puede estar cumpliendo los mandamientos, pero si su alma no es próspera, ¿estamos? Y eso significa libre del amor al dinero, ahí no hay bendición de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Díganme, digan sí o no, hermanos, o les cambio el tema, pues. No, pastor, ese tema no estoy de acuerdo con lo que está predicando. Si no hay prosperidad en el alma, no hay bendición. No hay bendición de este tipo, no hay la otra prosperidad. ¿Sí? Y una de las formas de provocar esa prosperidad en el alma, que ayer les decía, uno no llega con esto, hermano, al contrario. Por eso es que, por ejemplo, uno tiene otro tipo de deseos cuando uno llega al Señor. Pero mire que en la Biblia hay un mecanismo, hay una forma de darle a nuestra alma la posibilidad de prosperar. Y ahí viene para tener importancia el pasaje que nos permitió el Señor predicar ayer. Si alguien se acuerda de un proverbio, pero no me acuerdo cuál. Proverbios 11, 24, 25, por favor, si me puedes ayudar para revisarlo. ¿Sí? ¿Estamos claros en la necesidad de que nuestra alma prospere, sí o no? Bueno, entonces dice el Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahí, ese verso lo tratamos ayer. Este es el importante, donde dice, el alma que, dígalo fuerte, a los que están dormidos. El alma que, generosa será. O sea, ¿aquí usted quiere prosperar su alma? ¿Sí o no? Vuélvase una persona generosa. Practique la generosidad. Esa actitud dadivosa que nosotros debemos tener. No le digo con quién, le voy a decir con qué. Con todo. Con el que requiera de nuestra generosidad. Para que usted no se preocupe, no vamos a hablar de lo que le timbra. No, es el alma generosa. Es practicar la generosidad. Con el que en algún momento requiera de nuestra generosidad. Le voy a decir una cosa. Hay que buscar los momentos donde usted pueda practicar la generosidad. Y en la medida en que eso se vuelva así, algo cíclico, ¿sabe qué se va a dar? ¿Cuál va a ser el efecto? Que su alma comienza a prosperar. Usted no se ha dado ni cuenta, y eso que antes amaba, que a usted no se le quería pedir, no se le podía sacar un billetico, después usted termina libre y no dependiendo. Amén. Amén. Amén.